¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya estamos aquí listos en un podcast más. Mi nombre es Eduardo Torres. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos. Y hoy tengo invitado de lujo. La verdad es que es un excelente amigo y de verdad que una persona que son de esas que disfrutan lo que hacen. Es más, a veces que ni le paguen, pero seguir haciendo lo que hace. Y él es Roberto Rojo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Mucho gusto, gracias por la invitación. Está buenísimo la música de intro. Está bueno, ¿verdad? Sí, te pones de buenas. Está bueno el rockcito este, sí. No, aquí andamos. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, salud. Salud. Gracias por haber venido entre todas tus ocupaciones. Mira, ya iba a hacer el salud y luego le iba a bajar y eso es de mal agüero. Sí, ¿qué pasó? Oye, pues ya entrando de lleno, gracias de verdad que tenía muchas ganas de esta plática contigo y sobre todo por todas las historias que te cargas, compadre, de todo tipo, y estaba muy emocionado. La verdad es que en lo que estuvimos ahí mensajeando de que no, sí voy, pero pásamelo tal día y todo esto, muy padre. Roberto, una persona te catalogo como sumamente inquieta, defensora como pocos de nuestro entorno en general, no nada más de cenotes, cavernas, amenazas de trenes y demás, sino de todo, o sea, desde una araña así de que no la mates, ¿para qué la matas? O sea, has estado en la televisión nacional, te encanta todo el tema de ser precursor con los niños, tienes una paciencia con los niños como muchos ya quisiéramos, en fin. Roberto Rojo, ¿quién es Roberto Rojo? Pues, bueno, muchas gracias por ese intro que acabas de hacer. Me gustó mucho porque, ¿sabes? Si soy una persona inquieta. Como decían las abuelitas, que no sé si te llegaron a decir que parece que tienes pulgas en la cola. Ándale, sí. Sí. Y bueno, con esta parte de vivir, que dices, yo justo estaba escuchando hace un rato poesía de Mario Benedetti, que me gusta mucho, y había una frase que decía que cuando llega la muerte, a él le gustaría que la muerte no supiera qué hacer con tanta vida. Wow. Y dije, wow, eso me gusta. Y pues vivir es una, no sé, a mí bueno, ahorita te cuento quién soy con esta pregunta, pero bueno, yo estudié biología. Yo nací en la Ciudad de México ya hace algunos ayeres y desde muy pequeño siempre me preguntaba todo lo que estaba a mi alrededor. Como buen niño preguntón, y por eso creo que tengo esta paciencia que mencionas con los niños, porque me identifico perfectamente cuando los niños y las niñas preguntan. Y yo recuerdo que yo era así de niño y que había, por supuesto, algunos adultos que se fastidiaban, pero había otros que se daban el tiempo y me explicaban. Y los recuerdo. Tiene que haber alguien que detone. O sea, tiene que haber alguien, o sea, porque tú puedes traer el gusto, pero si estás en un entorno donde hay puro abogado y todo eso y no es, o sea, no alcanzas a detonar. Tiene que haber alguien que detone, que te ponga la atención y que pum, ya de ahí tú ya agarras camino. Sí, exactamente. Y a ellos los recuerdo con mucho cariño, estas personas que no solo me daban el avión, sino que escuchaban lo que yo decía y trataban de responder las preguntas que yo hacía. Uh-huh. Y ahora que mencionabas esto del entorno de abogados, fíjate que toda mi familia es de abogados. Sí, así. Mi papá fue juez, toda mi familia, mis tíos, mis primos, 2 de mis hermanas estudiaron leyes. O sea, mi entorno es de abogados. Yo soy la oveja verde de la familia. Órale. y de hecho, mis vacaciones y mis primeros trabajos fueron en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Andaba yo ahí entre otro tipo de bichos. Sí, entre juzgados y salas y expedientes, porque pues era donde podía estar algún tiempo. Y fíjate que me parece apasionante el mundo de las leyes, pero por supuesto que nunca me vi en un lugar así. Pero bueno,
Fuera de esto que decíamos, y bueno, sí fue un entorno de gente que estaba en la parte de derecho y de leyes. Recuerdo 2 o 3 amigos de la infancia que yo agarraba insectos, agarraba bichitos y me acompañaban a agarrarlos y me explicaban y me mostraban libros. Y entonces ahora que el tiempo que estuve yo aquí en el planetario, estuve 6 años como director del planetario de Playa del Carmen. Así es. Yo quería ser ese adulto que les hiciera caso a los pequeños, que los escuchara, que les apoyara, que les diera libros, que les pasara videos de sus inquietudes. Y ese era uno de los objetivos que yo tenía. Y bueno, pues retomando esta parte, ¿Nunca te dieron miedo los bichos? O sea, nunca o sea, ¿fue nato? Sí, siempre quise agarrarlos. ¿Sabes? Siempre es como no solo verlos de lejos o verlos en la televisión o en una fotografía, sino tenerlos en las manos, porque es muy diferente. Es diferente sentir su fuerza, sus texturas, su consistencia, y siempre los agarré. Después fui aprendiendo que no era bueno agarrar todos los bichos. Y más adelante... ¿A las malas aprendiste de que no era Algunas veces. Sí. Una vez agarré un abejorro que vi en la calle y yo pensé que estaba muerto y lo agarré, no estaba muerto. Me dio un piquete así de llorar y ahí aprendí que no debía agarrar todos los bichos que me encontraba. Pero más adelante aprendí que no es tanto miedo, sino respeto. Y como dice nuestro buen amigo Pepe Tiburón, que alguna vez mencionó, el miedo no se cura con valentía, se cura con conocimiento. Claro. Y entonces empecé a tratar de entender mejor lo que me rodeaba y todo me sorprendía. Y al entender todo esto, pues fui perdiendo el miedo, pero a partir del conocimiento. Y bueno, pues nada más para cerrar esta pregunta que me hiciste al principio, que quién soy, pues nací en la Ciudad de México, en estos entornos entre abogados, pero también entre parques, en una ciudad muy grande, pero siempre me llamó la atención la vida. Me intrigaba mucho por qué había pequeños insectos, por qué los árboles crecían, y desde muy pequeño, cuando aprendí que existía la biología, dije, yo de grande quiero ser biólogo. Poco antes de eso, fíjate que mis papás me llevaban al Museo de Historia Natural de la Ciudad de México y yo veía los animales disecados, ahí los osos, los leones, y yo muy chiquito decía, ay, ¿cómo puedo trabajar con estos animales? Porque me emocionaba mucho. Y aprendí que había un oficio que era de taxidermista, que son las personas que disecan a los animales para diferentes propósitos, pero en este caso era para los museos. Y una vez en el kinder, la maestra nos preguntó, ¿ustedes qué quieren ser de grandes? Y ya sabes, yo policía, yo bombero, yo doctor, yo enfermera. Y cuando llegaron conmigo, ¿tú quieres ser taxidermista? Y la maestra, ok. ¿Y tú? Y siguió. Y bueno, pues continué con este gusto por la vida y luego por la ciencia. Y más adelante, en un parteaguas que tuve de la vida que ahorita te voy a comentar, pues me di cuenta que hacía falta que la gente conociera esta maravilla que hay a nuestro alrededor en cada momento, en las plantas, en los animales, en los ecosistemas, en las nubes, en todo, y que yo siento que no tenemos o no tendríamos tiempo de aburrirnos, ni de estar enojados, ni de perder tanto tiempo en la vida, si nos volteáramos a ver todo lo que hay alrededor y tratar de entenderlo. Y de verdad que no te aburres. Sí, definitivamente. Fíjate que pues muchísima gente te conoce a nivel nacional por esta serie que grabaste en Canal 11. Yo personalmente también te llegué a ver ahí. ¿Cuántos años tenías cuando grabaste esta serie? ¿Cómo se llama? Bichos. En busca de bichos. En busca se llamó. De bichos. Yo tenía como 23 años más o menos cuando empezamos esa serie. Yo te veía con cabello, entonces. Sí, ya el tiempo pasa ahí. El cabello se va. Sí. Sí, fíjate que más adelante ahí en la Ciudad de México, bueno, yo empecé a salirme de la ciudad como a los 14 años. Cada vez que había un campamento, que había un momento para interactuar con la naturaleza, yo lo aprovechaba. Y no tanto porque no me gustara la ciudad tiene su encanto. Pero pues por supuesto que prefería estar rodeado de naturaleza. Y más adelante estudié biología en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, en el campus Iztacala, que está al norte de la Ciudad de México. Okay. Yo quería estudiar insectos, que esa disciplina se llama entomología. Yo quería ser entomólogo cuando entré a la carrera. Pero de pronto me di cuenta que el mundo de los insectos es inconmensurable, que son los animales que más abundan en el planeta, y me di cuenta que no podía nunca abarcar todos los insectos y como que me estresé un poco.
Y estando en la carrera conocí al grupo de los arácnidos. Okay. Y había un libro muy bonito que se llamaba El maravilloso mundo de los arácnidos, de la doctora Anita Hoffman, una mujer que fue de la primera generación de biología de México, que en los años 60 y 70, cuando nadie se metía a las cuevas, ella se metía con su equipo y encontraban animales extraños, y ella se dedicó a estudiar a los ácaros y a los arácnidos, y leí este libro y me fascinó. Cuando vi la contraportada, pues venía una foto de la doctora, ella se veía muy viejita, sus trabajos eran muy antiguos, entonces asumí que pues ya no estaba con nosotros. Hasta que un amigo me dijo, no, pues allá en la universidad la doctora, y dije, tengo que conocerla. Y fui, y ella ya mayor de edad, estaba ya grande, subía a los 3 pisos de la facultad, daba sus clases, era dicharachera, sabía muchísimas cosas, y yo pues quise conocerla, y de ahí me empecé a dedicar a los arácnidos. Hice mi tesis con tarántulas en la costa de Jalisco. Okay. Ahí estudié las tarántulas, una especie que se llama Bonetina cianifemur. Y cuando estaba ahí coincidí con los productores de Canal 11, con Fabricio Feducci y su equipo de grabación, que habían estado haciendo documentales de naturaleza de México. Y yo los conocía, esos documentales, y me gustaban porque siempre en la televisión pues ves leones, ves elefantes, ves jirafas, ves canguros, y están muy bonitos, pero aquí en México somos un país megadiverso y pocas veces nos damos cuenta de la diversidad que hay a nuestro alrededor. Y me daba mucho gusto que hubiera mexicanos haciendo programas de naturaleza de México, en México y para la gente de México. Okay. Entonces me dio mucho gusto coincidir. En la última salida que tuve al campo fue la última vez que fueron ellos a esta reserva de la biosfera que se llama Chamela-Cuixmala. Y ahí yo recuerdo que estaba midiendo unas tarántulas, estaba con unos bichos raros, pasó el productor por afuera, me vio y me dice, ¿qué estás haciendo? Entonces yo saqué una de estas tarántulas, se la puse en la mano, se la expliqué, se la conté, y ahí le surgió la idea y me dice, oye, ¿por qué no hacemos un programa de estos animales? Dice, yo he grabado ballenas, osos, todos los animales grandes que hay en México, pero nunca he hablado de los pequeñitos. Y entonces yo le dije, pues estaría buenísimo. Y de ahí, un año después, me llamó y me dice, oye, pues ya vamos a empezar a grabar. Y yo ahí le dije, ¿grabar qué? Pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo el tener el conocimiento, el que te guste, el que te apasione, y ya hacerlo ante las cámaras. No. Yo me he topado con gente que en reuniones platicamos, pero súper padre, y te cuentan todas las anécdotas y todo, y las siento. Mande. Sí, y es de monosílabos, o sea, sí, no. O sea, te aventaste al ruedo así o sea, con tu conocimiento y ya, porque te ves sumamente desenvuelto. Cuando hoy precisamente que me puse a leerte un poco, presentemente se lo estaba mostrando aquí a nuestra chica de producción, Aurendi. O sea, es él, va a venir y esto otro. Y no, o sea, un movimiento muy natural que se te da ya con la cámara. Pero no fue fácil. Pues, no fácil. No, porque además de cuando Fabricio, el productor, me plantea esta idea, pasa un año. Todavía no había WhatsApp, no había internet, y le mandaba, bueno, sí había internet, pero no había medios más rápidos, y le escribía de vez en cuando y le decía, oye, mira, está este animal acá, podemos grabarlo, pero muy esporádicamente, y yo pensé que se iba a quedar como en una idea. Al año me llama y me dice, oye, era un lunes, recuerdo muy bien, y me dice, empezamos a grabar el jueves. Y le dije, ¿a grabar qué? Es como que ¿qué? El programa que habíamos dicho. Y él ya había hecho todos los trámites y presentado todo el proyecto. Ya se había aventado todo el papeleo. Ya estaba listo. Ajá. Entonces sí sentí, es como que se me bajó la sangre y dije, bueno, vamos a hacerlo. Y entonces fuimos a Guerrero, a una laguna que se llama la Laguna de los Tres Palos. Y ahí fuimos con el equipo de producción y llegamos en una lancha y me dice, bueno, pues busca animales. Y yo me quedé, bueno, o sea, nunca me dijeron cuánto tiempo tenía, ni cómo iba a estar el proyecto. Fue así, de verdad, al natural. Al natural. Ahora, yo así. Siempre me he preguntado eso porque, o sea, te veía y decían, no, le pusieron el lagarto, ahí se lo pusieron, o cosas así. O sea, supongo que en algunas grandes producciones sí es así. O sea, es complicado, pues, de repente, una mamba negra, aquí va. O sea, sí ha de ser complicado, pero a ti te soltaron así, órale, encuéntralos. Y es que eso fue lo bonito y fue parte del éxito de esa serie. Ahorita te voy a contar eso. Y en realidad el objetivo que tenía esa serie era mostrar
la naturaleza de México. Lo que La gran saliera, diversidad. Pero lo que saliera, o sea, si me saliera un escarabajo, hablaba del escarabajo. Si salía una araña, hablaba de la araña. Entonces, realmente, con que yo le he dicho a la gente, vente conmigo a la selva. Y en lo que caminamos, vemos los animales, los agarro, se los muestro y le digo, mira, ya aquí hubiéramos hecho 3 programas. Entonces, ahí están todos, nada más es cuestión de buscarlos. Pero en esta ocasión que estábamos ahí, pues me dicen, busca animales. Y ya con la cámara prendida. Y yo dije, bueno, sí. Y lo primero que agarré fue un cangrejo ermitaño que estaba ahí. Y el productor me ve y me dice, no manches. Me dice, en el canal de al lado agarran cocodrilos. Y le dije, no, espérame, te voy a contar. Y pues yo estaba recién salido de la carrera y le platiqué cosas bien interesantes de los cangrejos ermitaños. Y me dijo, bueno, esto puede funcionar. El segundo animal que salió fue una iguana. Y salió corriendo y me puse a corretearla por un lodazal. El camarógrafo se quedó atorado con las rodillas, con el lodo hasta las rodillas, me grabó desde ahí. El productor estaba muerto de la risa, yo persiguiendo a la iguana hasta que me aventé sobre ella y la agarré. Llegué así, bueno, miren, esta es la iguana verde. Entonces le dio mucha risa al productor y dice, bueno, esto puede funcionar. Y ya de ahí hicimos 24 programas, anduvimos por 14 estados del país en diferentes ecosistemas. Y yo, era sencillo, esa parte que mencionas de la cámara ahí, era sencillo cuando yo tenía los animales en las manos, porque era básicamente lo que yo hacía y sigo haciendo. Yo agarro un animalito, te lo muestro, te explico todo, me emociono mucho y lo dejo en su lugar. Es básicamente lo que hacía, entonces no estaba actuando nada. Pero el problema venía cuando teníamos que hacer las introducciones, los intros de los programas, me trababa. La cámara es muy agresiva, tenía 3 tipos ahí atrás de la cámara, que eran cámaras grandotas, viéndote. Sí, Y a ver, o sea, una que hicimos en Calakmul, repetimos 20 veces un parrafito de introducción, así, que no me salía. Estábamos en la reserva, y me trababa, pero cuando yo tenía los animales en las manos era muy fácil y fluía. Y entonces, como no íbamos por el animal peligroso, sino cualquier cosa que puede ver cualquier persona en cualquier estado del país, ese fue como lo bonito del programa, porque la gente conocía a esos animales. Por ejemplo, el cara de niño, no sé si lo ubicas. Sí. Ese fue un exitazo, porque mucha gente en el centro del país lo conoce, pensaban que era venenoso, le tenían mucho miedo, y cuando yo lo tenía a cuadro en la mano y los explicaba y dejé que me mordía, pero la gente hizo un clic y lo dijo, pues no es peligroso. No es tan peligroso como dicen. Pero aparte de que hay mucho desconocimiento y ese leyenda, pues no es leyenda, sino fakes de los abuelos en muchas ocasiones con muchos de los bichos. Y que eso, lamentablemente, pues mátalo. ¿No? O sea, todo eso. Vamos a recargar ahí, hacer refill. Y de verdad que me gustaría que me contaras un poquito precisamente cómo fue que ya te diste cuenta, caray, oye, sí están viendo el programa. O sea, porque te digo, yo cuando te topo acá en la península, o sea, yo ya te ubicaba. Muchísima gente te ubica precisamente de ese programa en Canal 11. Continuamos. Claro. Vamos a la pausa. Saludos, amigo. Salud. Bueno, continuamos aquí en esta plática bastante padre, bastante chingona con Roberto Rojo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes ahorita? Bien. Ya, sí, ya muy contento, tranquilos y ya entrando así, ya calentamos. Oye, decíamos, ¿cuándo fue cuando sentiste el clic de que, oye, lo están viendo? Uh-huh. Sí está penetrando, sí está llegando. Porque no estabas en un Televisa. Uh-huh. No estabas en la cadena del momento, que era quien nos mantenía idiotizados. Uh-huh. Y estabas en el canal cultural, que era el 11. Sí, fíjate que yo sentí muy, muy bonito empezar a trabajar en el canal 11, porque justo esto que dices, para mí siempre fue como un oasis en la televisión. Uh-huh. No había muchas opciones como ahora, había muy pocas en la televisión, básicamente eran los canales de siempre. Y le cambiaba si era novelas, fútbol, noticias, y de pronto llegabas al Canal 11
y había ópera, y había caricaturas de otros países, y había cosas increíbles, y para mí siempre fue como un oasis. Sí, la verdad es que sí. Sí, yo me sentía hasta como que me relajaba cuando llegaba ya en la televisión. Y bueno, pues empezamos a grabar ahí en Canal 11 y yo sentí esa importancia de que fuera un canal cultural, de que fuera un canal gratuito, que nadie tenía que pagar un peso para ver ese canal y que le llegaba a mucha gente. Y una penetración nacional. Sí, y cuando tampoco teníamos muchas otras opciones. Entonces la tele era la tele. Y ahora que he dado charlas con muchos influencers y mucha gente que está en YouTube y todo, les digo, bueno, yo vengo de otra época cuando era lo único que había, además del radio, era la televisión, y llegaba y entraba a tu casa, y tú cuando ponías un programa, y me pasó muchas veces, la gente me saludaba en la calle, Roberto, ¿cómo estás? Y me saludaban con tanta familiaridad, y yo en mi mente pensando, ¿quién es? Pero luego me daba cuenta que era eso, cuando prendían la televisión y ponían el programa, realmente me dejaban entrar a su casa. Sí. Y hubo una historia muy interesante que, fíjate que una vez me encontré con un chico en la calle y me dice, yo veo el programa de los bichos y ese es uno de los momentos más felices de mi vida. Y me empezó a contar, porque me llamó mucho la atención, y me decía él que en su casa todo el mundo estaba peleado. Sí, no se hablaban, se gritaban todo el tiempo, todos estaban peleados. Pero cuando ponían el programa de bichos, era el momento en que se sentaban todos en la sala a ver el programa. Y él, que era jovencito, decía, es el momento más feliz de mi día. Es un momento porque de paz. Todos están alrededor sin pelearse y sin gritarse, viendo la televisión. Entonces, esas historias son las que me hacían darme cuenta del impacto que tenían estos programas. Y entonces, bueno, con respecto a esto que me preguntas, todo un año estuvimos grabando la serie de En Busca de Bichos. Y para mí era un juego, como hacía las cosas normalmente. Nunca dimensioné ese impacto. Cuando salimos al aire, yo me vi en la tele y me deprimí como 2 meses. ¿Y eso por qué? Dije, corro bien chistoso, hablo bien feo. O sea, como pues esto, ¿no? Cuando tú te escuchas. Es lo normal, no te gusta. Sí, y te ves y aparte me empezaban a hablar mis amigos, oye, te vi en la televisión. Entonces, no sé, pues me dio mucho, no sé si miedo, pero fue como esta exposición y de pronto que todos hablaran al respecto. Y ya fue cuando empecé a dimensionar. Sí, como 2 meses estuve así agüitadón y no vi los programas. Me los contaban. Pero luego ya los empecé a ver y ya me fue gustando más. El impacto que tuvo esa serie, que te voy a decir de qué año es, la grabamos en 2003, salió del aire en 2004. Estamos hablando de hace 20 años. Sí. Hoy recibí 3 mensajes donde me decían, una chica me decía, eres mi ídolo. Otro chico me decía, yo le echo ganas a la escuela por ti. Hoy me llegó eso. Y este programa lo hicimos hace 20 años y no he parado de recibir ese tipo de mensajes todo este tiempo. Y entonces ahí es cuando me siento muy contento. Obviamente no solo por mí. ¿Se pueden ver todavía estos programas? ¿Están en YouTube? No, ¿están en alguna plataforma? No, porque cuando empezaron a subir los programas de Canal 11 a YouTube, justo fue después de que terminamos la última serie. Entonces los que hicimos ya no llegaron a esa etapa de YouTube. Se pueden pedir, yo tengo por allá algunos y a ver si eventualmente los puedan sacar, pero... Uy, sería súper fregón, o sea, hoy en día, si quieres chutarte el Chavo del 8, te lo puedes chutar y lo ves a demand, como le llaman, por favor, o sea, algo se tiene que hacer para poder ver estos programas. Sí, estaría padre. Y ¿sabes qué pasó también? Que lo repitieron mucho tiempo. Entonces no solo fue la generación de aquel entonces cuando lo vio, sino otras generaciones y por eso ha tenido este impacto. En Busca de Bichos fue la primera serie que hicimos. En realidad yo hice 5 series estando a cuadro. Después pues terminamos el programa y dije, bueno, estuvo muy bonita esta experiencia de la tele, ya me voy con mis arañas, adiós. Y me habló el productor, me dice, ¿qué onda? Vamos a hacer la siguiente. Y dije, bueno, vamos. Va. Y siguió una que se llamó Zoológicos en Acción. Hacíamos tras bambalinas de los zoológicos y era súper interesante porque le mostrábamos a la gente como los buenos zoológicos realmente son importantes, es importante que existan y aparte es muy divertido. Les limábamos las uñas a los elefantes con una lima de este tamaño, le poníamos cereal al orangután para que lo encontrara, les poníamos cubos de hielo con carne adentro a los tigres para que jugaran en todo este entrenamiento, para que estén saludables física y emocionalmente. Después hicimos otra que se llamó Más que Mascotas y era Animales que Trabajan.
aves rapaces en los aeropuertos para asustar a las aves y que no choquen contra los aviones. Me vendé los ojos y anduve con un perro lazarillo en el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces era increíble el caos auditivo en el que vivimos y que no te das cuenta que una persona ciega, que un invidente está en ese caos y que además las calles son súper malas y que te puedes quedar en una coladera y que te pueden atropellar y tienes que confiar al 100% de tu perro lazarillo. La importancia del perro, o sea, sí, tus ojos. Y del entrenamiento, porque ellos tienen desobediencia, no recuerdo el nombre ahorita. Si tú le das una orden, pero el perro ve que es peligro, te desobedece. Y eso normalmente no estaría bien para ellos, pero lo hacen. Entonces estuvimos con caballos. Lo llegué a ver eso en una parte de Hollywood, una película de Hollywood donde el perro no le permite cruzar al elevador porque está... Y así es. Y trabajan. O sea, tú puedes... cuando están trabajando no le puedes acariciar al perrito y ni se deja acariciar. Pero cuando dejan de trabajar son como cualquier perrito. Hice un rappel con un pastor alemán, el rappel de 30 metros, con el pastor alemán colgando de mi arnés porque eran perros de búsqueda y rescate. Y después hicimos otra serie que se llamó Bichos del Corazón de la Tierra. Yo ya había entrado a la espeleología y quería mostrar cómo era la vida dentro de las cuevas. Y la última serie que hice a cuadro en Canal 11 se llamó Atrapados en la Ciudad, que era un proyecto donde yo quería mostrar a la gente de la Ciudad de México toda la vida silvestre que aún hay en esta ciudad y que la gente se diera cuenta que no es solo el gris y el día a día y el tráfico y todo, sino que si volteas hacia arriba vas a ver halcones, que puedes ver un ajolote, un conejito de las montañas, un teporingo, y que hay muchas especies. No nada más palomas. No, hay muchísimas ahí en la Ciudad de México. Y después me pasé a la producción y estuve como detrás de cámara 5 años más. Hicimos otras series, El Libro Rojo, Especies Amenazadas, México Espectacular y algunas otras. La última que hice fue con Canal 11, una muy bonita que se puede buscar en YouTube, que se llama México en la Edad de Hielo. Órale. El objetivo de esa serie era llegar a calidad BBC y lo logramos. O sea, tú ves esa serie y no le piden nada a ningún documental de la BBC. Es muy bonita. 6 historias de animales de la Edad de Hielo en México. 2 las hicimos aquí en Quintana Roo. Y estaba haciendo esa serie cuando me fui a una expedición espeleológica a Perú. Estábamos explorando una cueva y ahí pasó algo que hizo que dejara yo la serie y que cambiara el curso de las cosas. ¿Qué puede haberte movido de esto, de la cúspide, de estar haciendo lo que querías? Ya no estabas ni siquiera a cuadro, o sea, ya estabas en la producción y haciendo ya con muy buena calidad, o sea, ya estabas lejos de aquel cabrón que salió corriendo persiguiendo una iguana entre lodo, o sea, ya estabas en... ¿Qué fue esto? Pues yo incursioné en el mundo de la espeleología. Para la gente que nos escucha y que no sabe qué es la espeleología es la exploración de las cuevas, y a México se le ha llamado el Himalaya de las cuevas. Tenemos aquí en México la cueva más profunda del hemisferio occidental, está en Oaxaca, mide 1,546 metros de profundidad. ¿Cómo se llama? Se llama el sistema Huautla. Ha sido explorado por más de 40 años ininterrumpidamente y no acaba todavía la exploración. Han muerto 2 personas ahí. O sea, es una exploración titánica. De libro, ¿sí? Ajá. Y pasa en nuestro país y a veces no nos damos cuenta de esas cuestiones. Por eso me gusta mucho divulgar todo este conocimiento para que la gente se entere y se emocione y le guste la vida y hacer cosas. Y bueno, entre estas cuevas, pues tenemos aquí en Quintana Roo el sistema de cuevas inundadas más grande del mundo. Tenemos la cueva de los cristales gigantes de Naica en Chihuahua y unas... Esa sí la conozco. Ah, la, ¿sí? la de Naica, y entré. Oh, yo también entré. ¿Sí? Yeah. O sea, y se chingó porque ya va a ser difícil que alguien más entre. Muy poca gente entró. Sí, Sí, ahorita está inundada las cuevas. Muy poca gente pudo entrar. ¿A poco no era algo alucinante? No, era otro planeta. Sí. O sea, te pasabas, era otro planeta. Yo entré porque un ingeniero de ahí, trabajaba, era amigo de nosotros, nos metió. Yo estaba a punto de desmayarme, de colapsar. Es peligrosa esa cueva. Entré 5 minutos y me sacaron porque literal era como abrir el horno antes de meter el pastel y meter la cara, o sea, sí. y
calientísimo todo eso, pero es impresionante. Parece que estabas en donde nació Superman. Sí. O sea, la cueva de los Cisnes, sí, muy, muy impresionante. No, pues qué bueno que la conociste. Muy poca gente pudo entrar a esa cueva. A nosotros nos costó un año de trámites para entrar con un programa australiano de 60 minutos y un fotógrafo de National Geographic. Nos costó un año para poder entrar a esa cueva. Yo unas chéves. Sí, claro. Oye, pero luego, en ese mismo paréntesis, tienes un cargo precisamente en espeleología aquí en Quintana Roo, o sea, en una asociación. ¿Cuál es? Sí, el Círculo Espeleológico del Mayab y ahora con cenotes urbanos. Pero si quieres te cuento esta parte de la... Así es, de sí, la, por favor. porque es como... ¿Cómo fue es que como te la fuiste liga. a Perú? De hecho, es el vínculo con que estamos aquí ahora platicando casi. Y bueno, pues te digo que me tocó conocer las cuevas y el mundo subterráneo de México y me fascinó, me sigue fascinando. Me encantan estos lugares, son oníricos, son increíbles, son mágicos. Y un par de amigos me invitaron a una expedición en un lugar en Perú, en el norte de Perú, un lugar que se llama Chachapoyas. Estamos hablando del Amazonas peruano, subes la cordillera de los Andes y te vas como hacia adentro a la cuenca del Amazonas, ya es una parte selvática, pero estamos a 3.200 metros de altura. Pues ¿quién no va a querer una expedición así? Es un lugar, no, imagínate, hay unas paredes ahí donde a 150 metros a la mitad de la pared hay unos sarcófagos de lodo con cráneos humanos de la cultura Chachapoyas que nadie sabe cómo llegaron ahí, si con escaleras o descendiendo con lianas. Es un lugar espectacular. De hecho, una parte de una película de Indiana Jones se inspira en esta cultura. Apenas te iba a decir, oye, me recuerda a una película de Indiana Jones donde están los cráneos ahí enterrados en lodo. Sí, de hecho, esta escena famosa donde se lleva un ídolo y le pone una bolsa y sale la roca que lo persigue. Que lo va persiguiendo a Harrison Ford. Ese ídolo es Chachapoyas, es esta cultura. O sea, está inspirado en esta zona. Imagínate qué paradisíaco es este lugar. Y me invitan a esta expedición. Estábamos ahí el día... Yo llegué unos días después de que habían comenzado la exploración de esta cueva. Se llama Intimachay, esta cueva que tiene que ver el nombre con el sol. Y el día que llegué tenía 2 amigos a 400 metros de profundidad en la cueva, Gustavo Vela y Cecilio López III. En ese momento, cuando ellos van saliendo de la cueva, Cecilio se zafa la cuerda de la que está agarrado y cae parado 5 metros. No siente las piernas, se asusta mucho. La roca que se zafó le queda colgando sobre de él, agarrada por la cuerda que venía de arriba. Mi amigo Gustavo Vela alcanza a bajar a la cuerda, de la cuerda. Le dice, Cecilio, ¿cómo estás? Le dice, me siento muy mal. Tarda 40 minutos en llevarlo a una orillita porque él estaba cayendo agua. Y le dice, Cecilio, voy por ayuda. Y le pregunta a Cecilio, ¿cuánto te vas a tardar? Y dice, 5 horas. Dice, no voy a aguantar tanto. Tan mal se sentía. Y entonces le dijo Gustavo, bueno, pues me voy, tengo que hacerlo. Y le dijo 8 horas. Sale Gustavo, los 400 metros, llega al campamento, avisa, regresa en 5 horas en lugar de las 8. Él pensaba que Cecilio no sabía si la había liberado, no sabía si lo iba a encontrar muerto o no, porque lo vio muy mal. Ajá. Y lo encontré con vida ahí en la cueva, pero no puede mover las piernas. Y entonces ahí se desata un rescate que fue de proporciones así así que épicas, de hollywoodescas. Ustedes ya andaban por la zona. Ya estábamos ahí. Yo llegué al pueblo ese día y de hecho la persona del contacto que fue por mí me dice que acaba de haber un accidente, pero no sabía bien de qué se trataba. Y le dije, bueno, vamos para allá. Tardamos 3 horas caminando en la montaña hasta llegar ahí y me enteré que se había caído Cecilio. Y estábamos ahí, no teníamos equipos de rescate. Para sacar a una persona de la cueva tienes que montarlo en una camilla rígida, hacer todo un tinglado de cuerdas para que pueda salir, y eso lleva mucho tiempo, mucha gente, mucho dinero. ¿A cuántas horas estabas de la civilización, por así decirlo? Estábamos lejísimos. Ahorita te cuento cuando llegaron los otros espeleorescatistas, porque al final fuimos 60 espeleorescatistas que venían principalmente de España, porque Cecilio es español. Ay, cabrón, o sea... Hicieron la cuenta y te tardabas 32 horas de llegar a cualquier parte del mundo a este lugar, porque estábamos lejos de todo. Estábamos a 3 horas caminando del pueblo más cercano y de ahí para Lima eran como 20 horas en autobús. Era lejísimos en la montaña. Y entonces, pues no teníamos ni la gente, ni los recursos, ni nada. Teníamos que ver cómo podíamos sacar a Cecilio.
Ya se le quitó la ropa que tenía, que estaba mojada, se le puso una ropa seca, un sleeping calientito y pues siempre había una persona con él. A los 3 días llegan espeleólogos españoles, expertos en, médicos, y le suministran medicamentos para el dolor, porque le dolía mucho la espalda. No sabíamos qué tenía en ese entonces, ya lo estabilizan, lo mantienen ahí. Cecilio podía comer y todo, pero no lo podíamos sacar de la cueva. El gobierno peruano presta vuelos de aviones Hércules para llevar a los espeleólogos que venían de España. Nos prestaron 2 helicópteros 1100, que son unos helicópteros rusos de doble motor, porque eran los únicos que podían llegar a esa altitud para llevar los víveres. Y nosotros pues bajábamos allá a la cueva, hacíamos el plan, cómo íbamos a hacer cuando llegara la gente. ¿Qué profundidad tenía la cueva? O sea, ¿hasta dónde estaba él? Estaba a 400 metros de profundidad. Cabrón. Sí. Y pues tenemos que darle ánimos a Cecilio. Afortunadamente, y se va a escuchar raro que lo diga, pero afortunadamente fue Cecilio quien se lastimó, porque él era el más experto del grupo. Y entonces él sabía exactamente que su rescate iba a tardar mucho tiempo. Si hubiera sido cualquier otra persona... Se desespera, entra en pánico. Okay. Pero él sabía de lo que se trataba. Como referente, el accidente previo que hubo en espeleología en el mundo, que no son muchos, pero cuando hay son muy aparatosos, un alemán en una expedición en Europa le cae una roca en la cabeza, tiene una fractura expuesta y tardan 10 días en sacarlo, más de 100 espeleorrescatistas con todos los recursos que tiene Europa a la mano. Ese era el referente que teníamos. Y entonces, pues fueron días muy, muy difíciles, no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos qué tenía Cecilio realmente. Fueron llegando los espeleorrescatistas, fuimos armando todas las cuerdas para que subiera. De pronto estábamos 60 personas en la cueva trabajando, metiendo unos como clavos en las paredes que utilizamos para poner las cuerdas. Tú pasabas por toda la cuerda y había como una sinfonía de sonidos de los martillazos y era como, yo le decía la sinfonía de los brutos, porque estábamos todos llenos de lodo, todos mugrosos, cansados, con frío, pero haciendo todo de manera voluntaria para salvar la vida de un amigo. Tardamos 12 días en sacarlo de la cueva. Ya era noticia internacional. Aquí en Playa del Carmen, de hecho, fueron los primeros que se enteraron. Aquí Mario Zabaleta, una persona que ya falleció, amigo de nosotros, que fue un playense muy... espeleólogo. Sí, espeleólogo. Sí. Él fue el primero, por ser madrileño, que vivía aquí en Playa, fue el primero que recibió la noticia. Me tocó entrevistarlo a él. Tuve la fortuna de entrevistarlo cuando estaba haciendo todo el tema de espeleología y todo ello. Sí. Pues el buen Mario, él fue el quien recibió la noticia primero aquí, y luego le dijo a Germán Yáñez, que está en Cozumel, y aquí se armó una colecta para ayudar al rescate. Fue así algo internacional. Había noticias en todo el mundo. Finalmente, después de 12 días que llegaron, 60 espeleorrescatistas, más los que estábamos en exploración, fueron toneladas de equipo, fueron kilómetros de cuerda los que se utilizaron. Llevamos a Cecilio al último punto, le llamamos la zona caliente, a la última zona caliente, y realizamos la maniobra para sacarlo de la cueva. Cuando Cecilio ve la luz, pues imagínate, rompe en llanto, lo cuento y hasta me pongo chinito, porque había una fila, todavía había que llevarlo 150 metros a la parte alta de la montaña donde se había establecido un helipuerto para que bajara un helicóptero por él. Y había una cadena humana de militares, paracaidistas, de gente de los pueblos que llegaron a ayudar. Nos llevaban a veces cigarros y nos llevaban alcohol. La gente de los pueblos caminaban 7 horas para llegar con nosotros porque se enteraron de la noticia y algunos conocían a Cecilio y llegaban caminando para aportar algo, para ayudar. Wow. Entonces cuando sale Cecilio, pues sale llorando, nos abrazamos todos, lo llevamos todos estos 150 metros hasta arriba, pero empezó a caer una lluvia muy fuerte en lo que estábamos, entonces no podía bajar el helicóptero. Le pusimos unos minutos en la zona caliente de afuera, estábamos todos eufóricos de que había salido con vida. A los pocos minutos se despeja el cielo, sale un arcoíris increíble y llega el helicóptero, así por él. O sea, no más faltó que estuvieran las cámaras ahí película puestas y ya era para Netflix, órale. Hay unos videos ahí donde está el reportero así casi llorando cuando llega el helicóptero y está el cielo así limpio y ya se va Cecilio. Y esa noche, como en la película de la Guerra de las Galaxias en el bosque de Endor, estábamos en la noche,
bailando sin música y borrachos sin alcohol, de la euforia. Sí. Así sí, era, sí, era sí, una sí. locura. Wow. Sí, ¿no? De la cual fuiste parte, de la cual estuviste ahí como punta de lanza. Wow, qué impresionante. Y además, lo que debió haber sido ese logro. O sea, ¿cuántas historias de estas terminan bien? Sí, no muchas. Y esta fue una de ellas, de las que terminaron bien. ¿Y dónde anda este cuate ahorita? Cecilio es espeleólogo, esa es su vida, sigue haciendo exploraciones. Lo que le sucedió fue que se rompió 2 vértebras lumbares, lo cual es fuerte. Tuvo operaciones, ya está recuperado completamente. Y él, cuando estaba dentro de la cueva, le pasan un cartón para que escriba algo para su familia, porque pues él no sabía qué estaba pasando afuera, de toda la locura que estaba sucediendo. Y su familia, por supuesto, que quería saber de él. Entonces hace una carta en un trozo de cartón y 2 frases me gustan mucho de esta carta, donde dice: me he dado cuenta que hasta la roca más fuerte se rompe. Uno, hablando de la roca donde puso su cuerda, pero él es muy fuerte y muy buen espeleólogo, entonces él pensó que jamás le iba a suceder algo así y le pasó. Entonces dice: me he dado cuenta que hasta la roca más fuerte se rompe. Y también me he dado cuenta de la cantidad y calidad de amigos que tengo. Wow. Sí. Buenísimo. Sí. Salud. Por este cuate y qué buena historia. Y ya de ahí nos llevaron a Lima, nos recibieron ahí. Era muy impresionante en los medios. Eran como toda la gente estaba eufórica, como si hubiéramos sido héroes. No hubo héroes ahí, realmente los héroes era el dueño del predio que estuvo sin dormir, dormía 1 hora o 2 horas al día porque era amigo de Cecilio. Pero fue muy impresionante. Y fue en ese momento donde dejé la producción de México en la Edad de Hielo porque se presentó este incidente. ¿Cuántos años hace esto? Esto fue 2014. 2014. Y entonces yo, al dejar esta producción de Canal 11, me enteré que estaban abriendo un planetario en Playa del Carmen. Y yo dije: tengo que hacer algo para la sociedad, pero ya no a un nivel como lo estábamos haciendo, que era muy grande y todo. Yo quería hacer algo a nivel local para ayudar a mi comunidad, para yo ver crecer a los pequeños y compartirles todo esto a las niñas y los niños de mi ciudad. Entonces supe que iban a abrir el planetario y metí mis papeles para estar ahí. Y ahí es donde te atrapamos en Playa del Carmen y tienes, pero hay un tema ahí. Tienes un amor, pero muy profundo, tan profundo como aquella cueva, hacia las cavernas y a los cenotes en Quintana Roo. Y ese amor lo he visto en muchos videos que te he visto, en muchos corajes que has hecho con la gente que tira basura, con la gente que no cuida y todo ello. ¿Cómo nace ese amor y cómo decides, pues, decir voy con todo y contra quien sea para defender precisamente los cenotes? Sí, pues mira, yo llegué a Quintana Roo más o menos en 2003. Cuando empezamos a hacer bichos, yo vivía en Chetumal. Llegué a visitar a unos amigos que estaban haciendo la maestría y me salió un trabajo, luego me salió otro. Agarré cocodrilos 1 año en Banco Chinchorro, hicimos el censo de cocodrilos de ahí. Fue mi primer trabajo aquí en Quintana Roo y me atrapó la naturaleza del estado. Bueno, me gusta mucho Chetumal. Se me hace un lugar muy tranquilo. Me gusta su historia, me gusta esta cuestión caribeña, sus relaciones con Belice. Se me hace un lugar de los más interesantes que hay en México, aunque mucha gente no lo crea. Cuando ya encuentras Chetumal, es muy bonito. Y yo no imaginaba vivir en Playa del Carmen. ¿Tomaste agua de Curvato? Sí, ya me quedé. Pero yo nunca me imaginé vivir en playa, porque es otro ritmo, es otra historia, es más reciente. Y a mí me gusta mucho la historia y Chetumal tiene una historia muy bonita. Y como que nunca me visualicé en playa. Y me daba cuenta desde allá que aquí había pues es una sociedad muy efervescente que crece a una velocidad increíble, pero que tiene muchas problemáticas. Y entonces, cuando vi que iba a estar el planetario, sentí la oportunidad donde yo podía aportar un poquito de mí, de mi historia, de lo que hago, para ayudar a Playa del Carmen en lo que pudiera. Y entonces dije, el planetario va a ser mi trinchera.
y ahí voy a decirle a toda la gente la belleza de la selva, de la naturaleza, del arrecife, de las cuevas. Yo estaba muy emocionado. De hecho, cuando me preguntan en mi entrevista en el planetario, bueno, está bien, eres biólogo y todo, ¿qué puesto quieres? Les dije, director. Así sin tartamudeos. Sí, porque yo traía tantas ideas en la cabeza que dije, no quiero que me pongan a hacer algo, yo quiero hacer un montón de cosas. Obviamente le dio mucha risa a la persona que me entrevistó, pero coincidió que el planetario de Playa del Carmen tiene temática de cuevas, es Sayap, la vena inagotable de agua, y es un cenote, y entonces hablaba de cuevas, y yo le platicé a esta persona de las cuevas, y entonces como que hizo clic, y pues me quedé en el planetario. Dijo, vienes ad hoc. Sí, y entonces comenzamos con todas estas actividades. Hicimos miles de actividades, miles, no te miento, de talleres, cursos, charlas, videos, todo de actividades para la sociedad playense, para todos los niños, las niñas, para los jóvenes, para toda la gente. Fue efervescente todo el tiempo que estuvimos ahí. Yo les decía a los chicos de aquí, siempre debe haber una actividad para hacer en el momento que llegue una persona y debe ser una actividad increíble. Entonces era mucho lo que hacíamos ahí. Y estando ahí llega un niño, solito llegó, Talismán, lo conoces, es ya un personaje que en Playa del Carmen, sí. Llegó a sus 13 años y me dijo que quería ser voluntario en el planetario. Y pues por supuesto tuvimos muchos chicos y chicas voluntarias ahí en el planetario. Pero Talismán un día me platicó que entraron a una cueva con sus amigos de la secundaria y que le estaban ahí explorando con la luz de los celulares y luego algo se movió y salieron corriendo. Así toda una aventura de niños de 13 años. Y me dice al final, y pensamos que es un monstruo. y me le quedé viendo y le dije, no lo sé, tal vez, pero vamos a ver. Y a mí me preocupaba que ellos entraran a las cuevas sin cascos, sin lámparas. Dije, estos chavos se van a lastimar. Entonces me los llevé un día a la cueva y les dije, bueno, vamos a hacer el mapa de esa cueva que exploraron. Y ellos querían ir rápido y yo decía, no, espérense, tenemos que tomar datos, tenemos que hacer todo eso. Yo quería que ellos vieran que podían hacer algo y que exploraran bien su cueva, a ver si existía el monstruo. Y entonces les gustó mucho. Y me dijeron, ¿cuándo hacemos la otra? Y dije, no, ya de aquí somos. Ya. Y empezó el proyecto de cenotes urbanos. Porque yo le preguntaba al municipio, oigan, ¿cuántas cuevas hay en la ciudad? Y me decían, pues 17, 15, tal vez 20. Y no. Empezamos a estudiar, a preguntar, y ahora sabemos que hay más de 300 cuevas en Playa del Carmen. Entonces yo, al ser espeleólogo y vivir en una ciudad sobre 300 cuevas, pues imagínate, es también como llegar a Disneylandia. Claro. Llegas ahora sí que en tu mero mole. Sí, pero con muchas problemáticas porque la ciudad creció sobre estas cuevas. Y entonces empecé a ver que estaban grafiteadas, que estaban vandalizadas, que estaban contaminadas, que estaban siendo tapadas por las inmobiliarias y por las construcciones. Y dije, bueno, aquí tenemos chicos queriendo hacer cosas divertidas. Tenemos una problemática en la ciudad. Vamos a conjuntarlo y vamos a resolver entre todos esta problemática. Y entonces surge el proyecto de cenotes urbanos, donde ahora tenemos más de 120 cuevas mapeadas en Playa del Carmen, 110, perdón. Hemos tenido cientos de voluntarios, ya perdí la cuenta, pero más de 500 voluntarios y voluntarias de todas las edades, resolviendo estas problemáticas, explorando las cuevas. Hemos encontrado vestigios prehispánicos mayas increíbles, hemos encontrado huesos de la edad de hielo, hemos encontrado estalactitas, especies endémicas, un montón de cosas, pero también basura. Y ahora sí, entre todos, haciendo como un gran ejército, estamos intentando resolver estas problemáticas de Playa del Carmen, finalmente ayudando a nuestra comunidad, ayudando a la sociedad, pero entre nosotros como sociedad. Y lo estamos logrando. Está padre. Yo creo que o sea, de eso hemos dado cuenta en muchas ocasiones en otras entrevistas que hemos tenido de todo lo que haces. Me están acá contando ya tiempo de que tenemos ya poco tiempo con las cámaras, pero es increíble porque como de una historia pues nace todo este proyecto. Y gracias a ello se va haciendo el censo de los cenotes, cosa que no había. O sea, no había, en realidad no tenía ni idea. ¿Cómo vamos a cuidar algo que ni siquiera conocemos y que ni siquiera sabemos cuánto tenemos? O sea, y hay un interés real en este tema. Estas
cuidando todo esto y de repente se viene un proyecto de índole nacional y que amenaza fuertemente, pues todo el ecosistema y una labor titánica. Debo de reconocerte que siempre has sido muy congruente y por lo cual estoy casi seguro que fue por lo que tú dejaste el proyecto de Sayap, que te encantaba. Sí, sí. Por ser congruente y por decir, no puedo caminar con esto. Y esto indica, tenemos que tener otra plática definitivamente, pero para hablar exclusivamente de por qué esto nos va a dar en la torre, por qué esto no se está haciendo como debiera, por qué las últimas noticias de que quisieron tapar una entrada a un río, afortunadamente se detuvieron allá en Bacalar, una zona que conoces bien y todo ello. Así es. Y qué bueno que hay estos proyectos de las cuevas y de darlo a conocer, pero falta muchísimo por dar a conocer para poder cuidarlo. Sí, nada más voy a cerrar esta historia de la cueva del monstruo, del monstruo de la cueva, porque al final sí había uno. Los niños tenían razón. Ah, caray. Sí había un monstruo en esa cueva. Y ese monstruo es una anguila ciega, que es uno de los 2 peces ciegos que tenemos de cuevas en la península de Yucatán, endémico, rarísimo, que se sabe muy poco sobre su biología. Y ahora Talismán está estudiando esta anguila. Entonces, wow. Todo no era el monstruo que se imaginaban así de fantasía, sino era un monstruo real que nos va a ayudar a entender mejor estos lugares. Y esa historia en particular a mí me inspira mucho. Y sí, efectivamente, estuve en el planetario muy feliz de la vida, un proyecto que amo todavía, pero que cuando empezaron a tirar la selva dije, yo ya no puedo estar atrás de un escritorio diciéndole a los niños y a las niñas cómo cuidar su selva si la están tirando enfrente de sus ojos. Claro. Y entonces podemos continuar después esta historia y lo que va hasta ahorita, pero hay esperanza, por supuesto, hay vida y eso es lo más importante, hay movimiento y la vida es movimiento, como decía un buen amigo, y aquí vamos a seguir el tiempo que nos quede, luchando, viviendo, divirtiéndonos. Nadie nos va a quitar la alegría, con la frente en alto, cuidando nuestro planeta y actuando, siempre en acción para lograr cambiar el mundo y hacer el mundo que queremos, que es un mundo mejor. No sabes cómo me ataqué de la risa cuando escuché pseudo ecologista. No. Pseudo políticos más bien, pero oye, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Pero no te quiero soltar todavía, nada más para que me digas 3 cosas interesantes, así que dices de conocimiento. ¿Sabías que esto? 3. Y platícanos de tu perro lobo. Tienes un perro lobo, o sea, tiene un perro lobo, por si no lo saben, tiene un perro lobo que o sea, para mis hijos, yo cuando les dije, no, yo tengo un amigo que tiene un perro lobo. y ahí por ahí te stalkeé y busqué unas fotos ahí donde está ¿cómo se llama tu perro? Se llama lobo? Spider. Spider. Sí, a mí me gustan mucho las arañas, pero ese nombre cuando nos regalaron a Spider, pues nos lo regalaron, ya se llamaba así, y dije, mira, perfecto, se le queda el nombre. Así es. Sí, 3 datos rápidamente. En Quintana Roo está el sistema de cuevas más grande del mundo, de cuevas inundadas más grandes del mundo, lleno de vestigios increíbles que nos van a ayudar a comprender la historia de la humanidad y la historia geológica reciente. Tenemos que cuidarlo como el tesoro que es, en lugar de destruirlo. Muy bien. Dato número 2. A veces he escuchado mucho que aquí en Playa, afortunadamente, tenemos mucha vegetación y la gente me dice, hay mucha selva, no se va a acabar. Espérense, la selva se va a acabar si no ponemos atención. Ya hemos perdido el 95% de la selva en México en la última generación. El 95%. Esto que vemos aquí, que nos parece mucho, es apenas lo poquitito que nos queda de selva en México y tenemos que cuidarla porque México es un país megadiverso y la selva es uno de los ecosistemas más diversos que hay en el mundo. Y si perdemos especies, nos vamos quedando más solos y no queremos quedarnos solos, queremos un mundo vivo. Y dato número 3, déjame ver.
Esta araña que tienes acá. Déjame pensar. ¿Cuál será? Estos dos estuvieron buenísimos. Buenísimos. Ya, uno muy bonito que descubrió una doctora aquí en Puerto Morelos. Los pastos marinos que tenemos, de los cuales se alimentan las tortugas, son polinizados por crustáceos durante la noche. Así como hay abejas en el día en las flores que polinizan las plantas, en el mar enfrente de nosotros tenemos pequeños crustáceos que van de flor en los pastos marinos para polinizar esos ecosistemas. Los tenemos aquí, a veces no los apreciamos lo suficiente, y si detenemos un poquito nuestro tiempo, abrimos nuestros sentidos y volteamos a ver la vida que hay a nuestro alrededor, nos vamos a encontrar con las historias más fascinantes. ¿Para qué perdemos tiempo en tonterías cuando tenemos esto increíble a la vuelta de la esquina? Definitivamente. Wow, Roberto, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Tiene que haber una segunda parte para hablar precisamente de, ahora sí, de todo lo que hay aquí, de todas las riquezas. ¿Por qué? Tiene mucho que ver la edad de hielo aquí. En una ocasión me lo platicaste. Lo de Naya, la chica que encontraron aquí, que fue un boom internacional, que cambió el sentido de que no es tanto de que se cruzó del hombre asiático, tumba muchas cosas. Hay mucho que platicar, y de primera mano contigo. Sí, justo ahorita, bueno, de Spider nada más rápido. Este perro lobo se llama Spider, es muy bonito, un día la traigo para que la conozcan. y estoy escribiendo ahora el libro de los cenotes urbanos, estoy en la parte de geología. No sabes lo fascinante que es entender la geología local, las playas, la edad de hielo, como esto que platicas, cómo verán los corales aquí. Había 3 especies de manatís aquí en la edad de hielo, había tiburones, el megalodón aquí estuvo en nuestras playas enfrente. Wow. Y todo eso no lo conocemos, y te digo, cuando lo conocemos vas a llegar a la playa y la vas a ver con otros ojos. Y es que no podemos amar lo que no conocemos, por eso es importantísimo darlo a conocer. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Segunda parte. Por supuesto. Compromiso. Sí. Va. Gracias, muchísimas gracias. Y pues, Roberto Rojo, oye, tienes tus redes sociales, supongo, y todo este show. Sí, tengo un fanpage en Facebook, es donde estoy más prendido, pero también estoy en Instagram, y tengo algunos proyectitos ahí para TikTok. Esperamos pronto. Ahí que los vean. Pero no con baile, sino con ciencia. Son ciencias. Sí. Eso.